Muy buenas tardes nuevamente, estimado rector de la Universidad Nacional de Loja, estimada abogado Edison Ayala. En esta ocasión continuaremos con nuestro panel de discusión, para el cual cerramos ya la primera parte del panel de discusión y ahora nos vamos por la segunda parte, que es la discusión abierta. Dentro de esta discusión abierta están planteadas dos preguntas que en este preciso momento voy a conocer. Nuestra primera pregunta planteada para responder cualquiera de nuestros panelistas es, si pudieran cambiar o fortalecer un solo aspecto, a ver, la primera pregunta es, ¿creen que las normas y sistemas de control actuales realmente previenen el mal uso de los recursos públicos o solo actúan cuando el problema ya ocurrió? ¿Por qué piensan eso? Estimada compañera Emily, tiene el uso de la palabra. Gracias, compañero. Referente a su pregunta, puedo decir que las normas y sistemas de controles muchas de las veces sí ayudan, pero a veces no pueden, no pueden abarcar todo lo que significa las leyes, porque siempre hay gente que mal utiliza los vacíos legales para hacer cosas que no están dentro de la ley. Aparte de eso, este, este aparte de eso, puedo decir que es un gran problema el mal uso de los recursos públicos, porque siempre se valen de alguna cosa u otra para hacer que esos recursos no sean bien utilizados. Claro que estas leyes sirven como base para lo que es eh, para normar y regular, pero yo creo que deberían ser más concisas para que puedan actuar ante el problema, antes que todo previniendo antes de que ocurra. Eso sería, compañero. Muchísimas gracias a nuestra compañera Emily por dar su primera respuesta a esta pregunta planteada. Como estaba planificado, se tiene que en este momento realizar una refutación o decir en su caso contrario que están de acuerdo con la compañera cualquiera de nuestras panelistas. De manera directa, daré paso a nuestra compañera Katy para que ella nos diga si está de acuerdo o no con lo que mencionó la compañera Emily acerca de esta pregunta, la cual vuelvo a plantear nuevamente. ¿Creen que las normas y sistemas de control actuales realmente previenen el mal uso de los recursos públicos o solo actúan cuando el problema ya ocurrió? ¿Por qué piensan eso? Tiene el uso de la palabra compañera Katy. Gracias, compañero Jeffers. Bueno, con respecto a la respuesta de la compañera Emily, sí estoy de acuerdo con lo expuesto por ella, pero en mi opinión personal, yo pienso que estas normas y los sistemas de control actuales sí ayudan a prevenir el mal uso de los recursos públicos podríamos decir, en ciertos ámbitos o en ciertas entidades, pero todavía funcionan con mayor fuerza, ya que de manera, o sea, no hay una manera de hacerlo, diríamos, preventivo para que esto en sí pare y no se siga suscitando, porque hay muchas, se ha visto y se sigue escuchando que hay mal uso de los recursos públicos. Pero sin embargo, yo pienso también que aunque existe una estructura normativa sólida y una herramienta y herramientas de auditoría, como justamente estamos viendo, aún siguen habiendo muchas falencias en este ámbito. Creo que sí se debería de normar un poco y también que sea, no sé, tal vez con una normativa o leyes más severas para que se haga el buen uso de los recursos públicos, ya que esto nos perjudica a toda la ciudadanía, porque si no hay recursos, lógicamente no hay obras, no hay avances. Muchísimas gracias a nuestra compañera Katy por su respuesta muy concreta y muy acorde con lo que dijo la compañera. Podríamos decir que entonces sí regulan, sino con ciertas dificultades y con ciertos todavía temas legales que no alcanzan en su totalidad a sanar este problema que cada vez es más frecuente dentro de las instituciones públicas del Estado. Pasamos a nuestra segunda pregunta, que nos dice, si pudiera cambiar o fortalecer un solo aspecto del sistema de control, es decir, normas, procedimientos, cultura organizacional, la supervisión o auditoría,
¿cuál elegirían y cómo creen que este cambio impactaría al sector público? Tienen el uso de la palabra cualquiera de nuestras compañeras. Compañera Ainhoa tiene el uso de la palabra. Sí, buenas tardes, compañero. Bueno, respondiendo a su pregunta, aquí me gustaría hacer un énfasis más con la anterior pregunta, ya que tiene mucho que ver. Por ejemplo, como se mencionó antes, si previenen o ya ayudan ya cuando ya el error ya está hecho, en sí esto no vendría a ser un problema de la norma en mi perspectiva, sino más bien un problema de la cultura organizacional, porque de nada sirven que las leyes estén puestas si las personas no creen en ellas. Más bien, si todos entendieran que el control no es castigo, sino protección de recursos públicos, habría más prevención, menos corrupción y decisiones más responsables. En pocas palabras, si la gente cambia, el sistema vendría a funcionar. Si la gente no cambia, el sistema solo queda escrito en papel nada más. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ainhoa por su respuesta y nos dio una parte muy elemental, el enlazar las dos preguntas y entender cuál es en sí su relación. Siguiendo con lo planteado, esto se tendría que poner a una refutación, en su caso decir que están de acuerdo o no. Teniendo esto en concepto, doy paso a nuestra compañera Paola para que nos diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que mencionó la compañera Ainhoa. Bueno, pues comparto completamente pues con su idea que manifestó la compañera Ainhoa, donde para poder fortalecer la cultura organizacional, que es fundamental. Además, considero que este cambio cultural puede tener más que un impacto si se acompaña pues con liderazgos comprometidos que moldean pues las buenas prácticas y pues su propuesta apunta a la raíz del problema y en positivo añade que cuando una institución combina la ética, los compromisos y los buenos ejemplos desde la dirección, pues esto va a generar un efecto multiplicador entre los servidores públicos, interiorizan pues los valores, los controles se van a volver más naturales y el clima institucional va a mejorar. En conjunto, pues su aporte fue muy valioso y complementándole, creo que una cultura sólida acompañada de liderazgos íntegros transformaría pues profundamente la gestión pública y refortalecería todo lo que es el sistema de control. Muchísimas gracias a nuestra compañera Paola por su reputación. Como podemos ver, en sí la segunda pregunta es una relación precisa con la primera y más bien esta nos llamaba a que seamos un poco más intuitivos, a entender que como ellos mencionan, los sistemas de control, un aspecto del sistema de control no es cambiar esto si no existe algo o una delimitación o arreglo desde lo más profundo. De ahí que cambiar esto no serviría de nada porque todos se hicieron en base a determinadas leyes y en búsqueda de una mejora real y precisa. Teniendo esto como terminación de nuestra discusión abierta, pasamos a lo que ya es el cierre de nuestro panel de discusión, que en este caso me corresponde a mí realizar como moderador. Dentro de este panel de discusión, yo haré una cierre de manera general, tomando en cuenta los 5 temas analizados desde lo que es el objetivo de esta ley orgánica de la Contraloría General del Estado hasta en sí el marco normativo que regula los sistemas de control. ¿Por qué el marco normativo? Nosotros debemos entender desde una primera delimitante que el marco normativo, todo tiene que regirse bajo una ley. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado, nosotros vemos que se rige bajo una ley que es la Constitución, como una primera ley en la que se basan todos los diferentes lineamientos y el bienestar a cual el territorio deberá dirigirse. Teniendo esto como norma, podríamos decir que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado no es más que ciertas normativas que se aplican en el continuo quehacer de los territorios en relación a su crecimiento. Como nosotros sabemos, a mayor crecimiento el país necesita mayores recursos. De ahí que si el Estado no busca un órgano o no estipula un órgano que controle esto, podrían generarse ciertas discrepancias que podrían traer deficiencias largas y de bastante afectación a lo que es el país, ya que debemos saber que la ley que la Contraloría General del Estado dentro de su lineamiento o su ley, esta nos explica claramente que esta no es la que impone controles o no es la que ella
dirige a las entidades públicas, como mis compañeros mencionaron, públicas y privadas, en el ámbito privado, cuando manejan también recursos públicos, es decir, tienen mitad, mitad, no es la que ellos imponen, sino más bien es quien vigila que los controles que ellas han estipulado sean cumplidos al 100% y que estos no solo estén envasados a permitir un control o un crecimiento de la entidad, sino más bien basados en aspectos y normas que la ley establece como elementales para que éstas puedan tener una buena visibilidad ante la ciudadanía, pues las instituciones públicas vivirán siempre de cómo le ve la ciudadanía dentro de su acción. Es de ahí que la Contraloría General del Estado es aquella que aplica estos controles y genera esas recomendaciones para que estos controles, si existen errores, se puedan ser sanados de manera rápida e inmediata y no generando más dificultades. Y a su vez, espera que todos los que son objetivos y los que se ha planificado para controlar esto y que se cumplan sean de servicio a la ciudadanía y no exista algún daño, algún derecho estipulado por la ley suprema dentro del territorio ecuatoriano, como es la Constitución. Es así que finalmente debo decir que nosotros como futuros estudiantes del área de contabilidad y auditoría debemos ser muy claros y precisos que nosotros estamos también relacionados con las leyes que existen en el país, en especial dentro de la ley del sector público, porque puede darse el caso que algún reto trabajemos dentro de estas áreas, dentro de una entidad y necesitamos conocer qué normativa y cuál es el fin cuando nos viene un órgano superior y conocer cuál es su alcance, como ellos mencionaron, que el alcance va hasta desde lo que es la entidad como la que tiene que implementar, hasta lo que es la persona que también tiene una responsabilidad que deberá ser cumplida y en caso que no sea cumplida, pues dentro de sus atribuciones de la Contraloría, tenemos que ya poder emitir sanciones que van desde grosas y como nosotros conocemos las grosas son como lo que se podría decir el visto bueno dentro de una empresa privada. De mi parte, no cabe más que decir que la Contraloría General del Estado es una herramienta muy útil dentro de todo lo que es las entidades públicas y que permite que se fortalezcan de manera directa en todos sus aspectos, permitiendo que la ciudadanía cada vez tenga más credibilidad en las mismas y confianza dentro de su manejo y más que todo porque tienen que conocer su, eh, su confiabilidad y manejan sus recursos públicos. Eso de mi parte, estimadas compañeras panelistas, agradezco su participación el día de hoy. Espero que entre todos nos hayamos podido aprender algún nuevo conocimiento y a su vez, estimado licenciado Edison Ayala, espero que nuestro panel de discusión haya sido de un conocimiento amplio y podido cumplir las expectativas y los criterios de calificación que pidió este panel de discusión. De mi parte, una buena tarde y hasta una próxima oportunidad con cada una de ustedes.